Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fin de semana con Jaime Núñez. Así piensan los mexicanos. Bueno, ya regresamos, las 7:45, es el tiempo del centro del país. Vamos a hacer enlace nuevamente, como todos los sábados, con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que nos va a traer y va a poner sobre la mesa, pues algo que luego a la gente no le gusta que se le diga, porque ellos piensan o se piensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ha venido diciéndose a lo largo de todos estos meses, pues es un presidente que ciertamente sí tiene una aprobación muy importante dentro de la ciudadanía, pero siempre vale la pena comparar con otros mandatos, con otras temporalidades y en otros momentos. Adrián Villegas desempolva algunas estadísticas elaboradas desde hace ya algunos años de los últimos presidentes y nos va a demostrar lo que ocurre, porque además hay que tomar en cuenta, Adrián, qué gusto saludarte, buenos días. El presidente está exactamente a la mitad de su mandato. Faltan 35 meses por delante, pero estamos en los 35 meses que dejó por detrás. Adrián, qué gusto, buenos días. Así es, Jaime, muy cierto. Bueno, como siempre, muchas gracias, estupendo poder saludar a toda la gente, a todo tu auditorio. Y como dijiste, y dijiste muy bien, desempolvar. Hay cosas que tendemos a olvidar y pensamos que un presidente en este momento está en el pináculo, tiene gran cantidad de aceptación, pero vamos a ver qué ocurría con estudios también demoscópicos que se venían haciendo desde hace mucho tiempo. Realmente las encuestas para medir la aprobación presidencial no son algo nuevo. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari empiezan de manera incipiente a darse, pero ya para el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León ya había suficiente masa de información que nos permitía ir viendo cómo la ciudadanía percibía el desempeño de su presidente. Y siempre, pues esto es interesante porque cada presidente cuando llegaba había generado una serie de expectativas, eso es muy normal, y después poco a poco se diluían o iban aumentando. Ernesto Zedillo ingresa tal vez a pocas expectativas, un momento muy difícil después del magnicidio del señor Colosio, y así cada uno de ellos fue generando expectativas. Así que mira, Jaime, vamos a ir viendo datos recopilados por la agregadora que se llama Oráculos, está todo en www.oraculos.mx, es una agregadora de encuestas, así que vámonos con nuestra lámina número 3, Jaime. Y esto es cómo percibía la población a través de la agregación de encuestas que hace Oráculos a 2 meses de haber iniciado sus labores como presidentes. Ernesto Zedillo Ponce de León, en nuestra lámina número 3, Jaime, había empezado con apenas un 42% de aprobación. Vicente Fox Quesada, con la transición democrática, aquella de la que se habló muchísimo, el presidente allí en la columna de la Independencia, no nos falles, 70% de aprobación en su momento. Felipe Calderón venía de una disputa muy complicada con Andrés Manuel López Obrador, pero ya traía un 60%. Enrique Peña Nieto nunca empezó ni nunca tuvo realmente grandes números, empieza con un 54% de aprobación y llegamos a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, con un extraordinario 81% de aprobación a los 2 meses. Así que esas eran las cifras, Jaime, a los 2 meses de gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa si ahora pues sabemos y el auditorio lo debe también de recordar, y si no lo recuerda, pues se lo decimos, el periodo de Andrés Manuel López Obrador debido a la reforma político-electoral va a reducirse en 2 meses. Él acabará el último segundo del último día de septiembre de 2024. ¿Sí? Esto para permitir que no haya tanta distancia entre la victoria y la toma de posesión. Entonces, ahora hice todo esto a 34 meses de gobierno. ¿Y cómo andaba Ernesto Zedillo Ponce de León a los 34 meses de gobernar? 58%, se había recuperado. Vicente Fox Quesada, 56%, es la lámina número 4, Jaime,
Felipe Calderón andaba en un 61%, Enrique Peña Nieto iniciaba el desplome fuerte que tuvo y con el que llega a final de su sexenio, pero tenían 34% y Andrés Manuel un 62%. Aquí veamos entonces que las cifras de 34 meses o mitad de gobierno, por ponerlo de manera muy sencilla, Jaime, lo que nos están diciendo en que 58, 56, 61 y 62 no es nada sorprendente lo que tenemos ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no nos recordamos de otras cifras que se fueron dando en sus momentos que tenía cada presidente. Así que de un 56 a un 62 hay un 6% de diferencias por problemas, digamos, no problemas, sino cuestiones de precisión estadística. Prácticamente todos andaban igual a la mitad del camino, excepción de Enrique Peña Nieto, que tenía ya un 34%, Jaime. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí como la lámina número 5, Jaime? Y es una gráfica muy sencilla en donde lo que hice fue ver qué tanto ganaron desde esos 2 primeros meses o perdieron de puntuación en su aprobación después de 3 años de gobierno. Y lo que tenemos es algo que probablemente mucha gente diga, no, no, porque no se acuerdan, tal vez son muy jóvenes de Ernesto Zedillo Ponce de León y todo lo que había pasado. Bueno, pues Ernesto Zedillo, que venía de aquel famoso error de diciembre, ¿sí? Había ganado en 3 años de gobierno un 16 puntos porcentuales, había mejorado la percepción de la población. Después del colapso económico ese que se vivió. Aquel terrible, exactamente, se vive cuando él recién llega a la presidencia y tiene que hacer una devaluación muy importante, recordarás, y después todo lo que vino. No fue nada sencillo el arranque de Ernesto Zedillo Ponce de León, sí. Y sin embargo, tres años después había alcanzado un 16% de ganancia. Vicente Fox había perdido, toda aquella esperanza de la transición democrática se estaba empezando a desmoronar. El señor Felipe Calderón ahí iba prácticamente parejo, no había perdido mayor cosa, sin embargo estábamos metidos ya en aquello que se llamó la guerra contra el crimen, en toda aquella campaña de vamos a limpiar a México. Y finalmente la pérdida para Enrique Peña Nieto era de 20 puntos porcentuales. Ya, perdón, había pasado aquella portada del Times, decía Saving México. Exactamente, Saving México, y las cosas ya no estaban. Vamos a mover a México, ya no estaba haciendo, a pesar de las campañas, y él inicia pelea con la gente, lo que es bueno también vale y se debe de Ayotzinapa. Pasó a Ayotzinapa, entonces con muchos problemas ya el señor Enrique Peña Nieto había descendido 20 puntos, habíamos visto que empezó mal y estaba peor. Y el señor presidente, nuestro actual presidente López Obrador, con 19 puntos, disculpen, 19 puntos de pérdida. Así que cerramos pues nada más volviendo a hacer, ya vimos esto, o sea, no hay nada nuevo ni novedoso en lograr los 60 puntos de aprobación, lo tuvieron otros presidentes a la mitad de su gobierno, y cerramos con la lámina número 6, Jaime, en donde lo que estamos viendo es la tendencia completa a 2 meses, 12 meses, 23 meses y 34 meses del señor presidente. Está como estacionado de 81, 68, 60, 62, está estacionado en este nivel de aprobación. Vienen ya años complejos para cualquier presidente, ya camino a la salida cuando se tiene que empezar todos los digamos, lo que serán las campañas para la nueva presidencia, el foco empieza a ser más en los candidatos, en los precandidatos, y bueno, pues digamos que él llegó a la cresta probablemente de esta popularidad y vamos a seguir observándolo y midiéndolo a través de estos datos que nos da la agregadora de Triple Oráculos. Así que, en conclusión, Jaime, nada extraordinario tener este 62%, 60%, el reclamo de que soy muy popular, porque también tendemos a olvidar qué tan populares eran los presidentes en el pasado, y salvo Enrique Peña Nieto, los demás presidentes habían estado casi todos en el rango del 60% de aprobación a la mitad de sus periodos gubernamentales.
Pues veremos, a ver cómo lo toman, porque luego, yo, ¿sabes dónde veo el termómetro? En el Twitter y en tu Twitter, a ver cómo lo toman, porque todos estos datos piensan que tú los inventaste, que tú los sacaste de algún lugar y que solamente es para decir que no es cierto, que tú estás en contra del presidente porque él es muy querido y muy popular y que tú tienes otra visión neoliberal. Así que veremos qué es lo que ocurre, mi querido Adrián, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, para toda tu audiencia. Muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Toda esa información en su Twitter, en unos minutos más la estaré subiendo, ¿verdad, Adrián? Así es, exactamente, en tu Twitter, @Adrián Encuestas. Gracias por el tiempo. Ahí está, Adrián. Vámonos a la pausa. 4 minutos y ya a las 8 es el tiempo del centro del país. Este sábado regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.